Hola, profe. Mi nombre es Nicolás Antonopoulos. Mi carrera es analista programador y estoy en el curso tercer año A, que supongo que también en la comisión porque lo estoy buscando y no lo encontré. Pero bueno, te voy a contar un poco sobre mí. El año pasado yo estaba estudiando ingeniería en sistemas, pero me pasé ahora a analista programador. Eh, Vivo en Argentina desde los 4 años, porque en realidad nací en Australia, pero me vine a vivir para acá. Y nada, siempre me llamó la atención lo que vienen siendo los sistemas, cómo funcionaban y cómo la gente hacía para programar todas las páginas web y las aplicaciones, y por eso arranqué a estudiar esta carrera. Pero bueno, yo te quería mencionar que mientras estudiaba ingeniería en sistemas, agarré y ya vi esta materia, por lo que, o sea, tengo que repasarlo. O sea, para estas cosas en la práctica lo tuve que repasar un poco, pero son cosas que ya tengo interiorizadas por esta materia que hice en ingeniería en sistemas, que en vez de metodología se llamaba análisis y diseño de sistemas. Pero bueno, voy a terminar este cortito video que hice con el celular porque no me funciona la cámara de la notebook. Pero bueno, ya paso directamente a explicar lo teórico. Hola, buenas tardes, profe. Voy a arrancar ahora con el oral teórico de la materia, metodología y diseño de sistemas. Voy a hablarte sobre el modelo estructural del paradigma orientado a objetos. Hice un Power con la información acerca de los conceptos que nos hiciste investigar. Yo voy a estar leyendo del Power, pero voy a también desarrollar con mis propias palabras lo que entendí sobre el tema. Bueno, primero voy a hablar sobre el modelado estructurado, voy a mencionar la visión funcional del sistema, los procesos y flujos de información, diagramas de flujo de datos, diccionario de datos y especificación de procesos, y después el paradigma orientado a objetos acerca de los objetos y clases, atributos y relaciones, encapsulamiento, interacción entre objetos y diferencias con el enfoque estructurado, ¿no? Para ver cuáles son las diferencias y similitudes. Bueno, ¿qué es el modelo estructurado? Es una metodología de análisis y diseño de sistemas que descompone un problema complejo en funciones más pequeñas y manejables, utilizando un enfoque descendente, top-down. Características claves: descomposición funcional del sistema, enfoque top-down, de lo general a particular, separación de datos y procesos, herramientas gráficas, diagramas de estructura, diagramas de flujo, y después tenemos también la documentación rigurosa mediante diccionario de datos. Bueno, para desarrollar un poco, iba a explicar que, aparte de lo que dije yo, ¿no? Nosotros cuando estamos haciendo un sistema queremos tratar de agarrar lo que nos dice el que nos está comprando el sistema, ¿no? El que nos pide, nos dice, bueno, yo quiero esto, 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 ¿no? Tenemos que agarrar de la información que nos está diciendo el comprador o el usuario y tenemos que hacer funciones detalladas de lo que queremos que haga, ¿no? Por ejemplo, capaz queremos, como nos dijiste vos, una clínica, un sistema de clínica que sea capaz de agarrar y registrar pacientes. Bueno, pero ¿qué, qué información queremos de los pacientes? ¿Qué queremos que ese sistema haga, ¿no? Esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta porque vos podés tener una idea general de lo que querés que haga el sistema, pero ahora cuando lo tenés que programar, tenés que saber, ¿no? ¿Qué es lo que querés que agarre el sistema? ¿Qué atributos? Tipo, qué información del cliente y cómo lo va a hacer, ¿no? Visión del sistema. El modelado estructurado ve al sistema como un conjunto de funciones que transforman datos de entrada en datos de salida. Bueno, acá como decía, ¿no? Nosotros en el sistema vamos a tener a un usuario que se le va a pedir sus datos dependiendo de lo que necesita el sistema, ¿no? Porque los sistemas, por ejemplo, tenemos un sistema de, no sé, de taller, no le vamos a pedir lo mismo que en un sistema de hospital. Por eso, cuando estamos haciendo un sistema, tenemos que tener en cuenta eh, que la información que estamos pidiendo al cliente, cómo se va a procesar esa información, ¿no? Porque tenemos datos que el sistema recibe de entorno externo, usuarios, otros sistemas o sensores, procesos, transformaciones lógicas aplicadas a los datos, cálculos, validaciones y decisiones, y la salida, resultados producidos, reportes de datos almacenados en ALES y mensajes del usuario. Bueno, yo como dije,
tenemos la información que nos da el usuario, pero también podemos tener la información que llega de otros sistemas, porque tenemos también, aparte de la información que nos da el usuario, capaz tenemos procesos que eh, funcionan a partir de otros sistemas, ¿no? Otras partes del sistema también puede que le manden información a ciertas funciones y queremos procesarla, ¿no? Y eso queremos que se transforme en algo. Por eso en la salida, esa información capaz le decimos al cliente que nos dé su DNI, nos dé, no sé, vamos a ir con el taller. Queremos la información del vehículo, la patente, etcétera. Esa información la va a poner, se va a procesar según la función y se va a salir, por ejemplo, capaz a la base de datos, ¿no? Y esa base de datos después va a aparecerle al administrador del sistema. Puede ser también, para donde están acá en la facultad, me distraen un poquito. Esa información que se borró en la base de datos puede después aparecer en una aplicación desarrollada de distintas maneras, ¿no? Pero bueno. Procesos y flujo de información. Procesos. Actividades que transforman datos, descomponen jerárquicamente, cada proceso tiene entradas y salidas, se enumeran para identificarlos 1.0, 1.1, 1.2 y flujo de información que son caminos por los que viajan los datos, conectan procesos, almacenes y entidades. Tienen nombre y contenido definido, pueden ser datos o de control. Principio fundamental. Los datos fluyen entre procesos, almacenan datos y entidades externas. Cada flujo debe estar claramente documentado y tener un origen y destino específicos. Bueno, nosotros cuando estamos creando el sistema tenemos que darle un nombre a cada atributo, ¿no? Porque nosotros cuando tenemos el usuario introducir sus datos, esos datos generalmente se van a guardar en una variable del sistema que se pueden o guardar temporalmente hasta que sean almacenados en una base de datos o pueden guardarse hasta que se cierre el sistema, que depende del sistema, ¿no? Pero lo que queremos generalmente es agarrar y tener todo organizado, tipo, por ejemplo, el DNI, voy a seguir con el DNI porque es el ejemplo más sencillo. Si vos te querés guardar un DNI, vos vas a crear una variable llamada DNI, ¿no? O DNI usuario. Esa variable querés que esté conectada a una función que esté relacionada al guardar el DNI, ¿no? Porque capaz después también tenemos, si tenemos el DNI del usuario, también tenemos, no sé, la patente. Y no queremos que se mezclen esa información, queremos tenerlo todo por módulos para que no haya... no me estaría saliendo la palabra. Para que no haya redundancia. Ahí está. Que la redundancia se genera cuando se mezclan o aparecen datos que no deberían estar en ciertas partes del sistema o cuando queremos cambiar algo del sistema, el nombre de una variable o algún dato, y se termina afectando partes que no estaban previstas debido a la redundancia. Por eso es necesario tener nombres concisos de variables, así como las funciones, para que no haya redundancia y que no se repita. Diagramas de flujo de datos. eh, Herramienta gráfica central del análisis estructurado que representa cómo los datos se mueven a través del sistema. Tenemos el proceso que transforma los datos de entrada en salida, se representa con un círculo o rectángulo redondo. Flujo de datos es una flecha que indica la dirección del movimiento de datos entre componentes. El almacén de datos, que es el repositorio temporal o permanente de datos, se representa con líneas paralelas. Y entidad externa, actor o sistema fuera del límite del sistema analizando. Se representa con un rectángulo. Bueno, esto es lo que estaba mencionando antes, que es básicamente la forma gráfica en la que se representa este movimiento de datos, ¿no? Y cómo funciona este almacenamiento temporal de datos o permanente, como dije, puede ser en variables o puede ser así en base de datos como SQL. Y vamos a tener los procesos que manejan esos datos y que aparte de manejarlos puede ser para ciertas funciones del sistema, vamos a tener también cómo se mueven a través del sistema, porque un dato generalmente, o por lo menos a mí me pasa que cuando estamos usando un dato, ese dato lo vamos a usar para distintas partes del sistema y necesitamos moverlo, ¿no? Necesitamos usarlo eh, según sus respectivas funciones que lo utilicen.
Y tenemos a las entidades, ¿no? Que son los que dan esos datos o los que los reciben, como el usuario que va a poner su DNI y el administrador del sistema que va a tener todos los DNIs en una base de datos para administrarlas. Bueno, niveles de los diagramas de los diagramas de flujo, ¿no? Diagrama de contexto. Muestra el sistema como un único proceso y sus interacciones con entidades externas. Este lo vimos para la parte práctica, que es bastante sencillo. Tenemos los actores principales, los actores secundarios y el sistema, que vemos cuáles son los actores del sistema y su relación. Estas relaciones pueden ser de 0 a muchos, 1 a muchos, 1 a 1. Es como para tener una vista general de quiénes participan en el sistema, ¿no? Después el diagrama general, que descompone el proceso principal en subprocesos mayores, muestra almacenes de datos y flujos principales, que, como dice acá, es una forma general también de ver el sistema, pero ya ahora con los procesos incluidos, ¿no? Y después tenemos al diagrama de decomposición, que cada subproceso se descompone aún más. El nivel de detalle aumenta progresivamente hasta llegar a los procesos primitivos. Acá, cómo funciona eso, es que tenemos una función, ¿no? del sistema. Por ejemplo, capaz que tenemos gestionar turnos, que voy a mencionar el que hicimos en el parcial. ¿Ese gestionar turnos? Bueno, es una idea muy general. ¿Qué hace gestionar turnos? Eso gestionar turnos se va a ir descomponiendo en subprocesos, ¿no? Podemos tener gestionar turnos, después tenemos solicitar turno, cancelar turno, eh, retrasar turno o desplazarlo. Después cancelar turno, no, solicitar turno vamos a tener ingresar fecha, ingresar DNI, ingresar eh, obra social. Y así se va descomponiendo en sus funciones que van siendo más específicas, ¿no? Para saber, porque vos tenés, cuando estás generando un sistema, ideas muy generales. Entonces lo que tenés que tratar de hacer es descomponerlo eh, en detalle, ¿no? O en procesos más específicos, uno, para evitar la redundancia, y dos, para que sea más organizado, ¿no? Porque si tenemos todas las funciones organizadas y específicas, va a ser más fácil después actualizar o modificar un sistema. Reglas y convenciones de los DFD. Cada proceso debe tener al menos una entrada y una salida. Los almacenes de datos no pueden conectarse directamente entre sí. Las entidades externas no pueden conectarse directamente entre sí. Todos los flujos deben estar etiquetados con nombres significativos. No deben haber procesos sin conexión, procesos aislados. Los nombres de procesos deben ser verbos, validar, pedido, mantener entre 3 y 7 con el nivel de elegibilidad. Bueno, esto, como ya mencioné previamente, es más que nada para que cuando necesitamos actualizar el sistema sea más fácil, ¿no? Y que no haya redundancia y que no haya una pérdida de datos o una repetición de datos. Cuando decimos que cada proceso debe tener al menos una entrada y salida, es para que cuando estemos ingresando un dato no se pierda por el sistema, que salga en algún lado y que ese dato después se pueda utilizar, ¿no? Después que no se conecten entre sí los almacenes de datos es para que no haya, como dije previamente de vuelta, perdón que me repito tanto, es para que no haya tanta mezcla de datos que puede perjudicar al sistema al haber redundancia, porque capaz al conectarse entre sí, datos de entidades que no deberían estar se relacionan, por ejemplo, vehículo con usuario, ¿no? Para tirar un ejemplo. Eh, y nada, cuando digo que todos los flujos deben estar etiquetados con nombres significativos, es también para que sea más fácil la actualización del sistema. Diccionario de datos. Repositorio centralizado que define de forma precisa todos los datos que fluyen por el sistema. ¿Qué contiene? Nombre del dato, alias o sinónimos, descripción y propósito, composición, estructura interna, rango de valores permitidos, volumen y frecuencia de uso. ¿Para qué sirve? Elimina ambigüedades en las definiciones, asegura consistencia en todo el proyecto, facilita la comunicación entre el equipo, documenta las restricciones de datos y base para el diseño, perdón que me comí la ñ, de la base de datos. Bueno, este diccionario de datos es útil a la hora de la creación del sistema, más que nada para cuando son varias personas creándolo y queremos que haya como una comunicación clara entre los que están haciendo el sistema, ¿no? Porque yo puedo, no sé, digamos que
quiero crear una variable dentro del sistema que sea una función, mejor, crear menú, ¿no? Ponerle que tenemos una cafetería. Ahora, si yo pongo cmenú, no sabemos qué puede ser, ¿no? Por eso necesitamos un diccionario para que sea más fácil saber qué hace cada función del sistema. Porque a veces la gente lo hace de forma clara y concisa, pero depende de cada persona, ¿no? Está bueno que haya un diccionario para aclarar estas cosas. Bueno, anotación del diccionario de datos. Perdón, casi. Dios, no pasa nada. Acá tenemos los símbolos que se utilizan generalmente en los sistemas. Que acá tenemos el símbolo igual que en los sistemas generalmente se utiliza para cuando queremos igualar algo a algo, ¿no? No sé, yo quiero decir que edad, eh, cliente es igual a descuento correspondido, ¿no? O sea, correspondiendo a, a la edad del cliente se le va a dar un descuento, ¿no? Si es menor de 12 se le va a dar un descuento del 20%, del 50%, ¿no? Después si tenemos un más es para agregación. Acá como podemos ver dice nombre es igual a apellido más nombre, que esto ahora también sirve para los strings, ¿no? Pero se puede utilizar de forma numérica también. Cuando queremos agregar valores numéricos se utiliza también el más, la barrita, que acá es el o, que también se utiliza para casos donde queramos elegir uno o el otro, ¿no? En este caso puse sexo, que puede ser masculino o femenino. Las llaves, que son iteración o repetición, se utiliza para, como dice acá, una iteración o repetición. Y después los paréntesis, que es opcional, y perdón, que dice que el cliente es igual a nombre más teléfono, que no es obligatorio, pero a veces algunos lugares no lo piden, pero es algo que está bueno tenerlo. Bueno, especificación de procesos. Describe la lógica interna de cada proceso primitivo, el nivel más bajo de descomposición del DFD. Lenguaje estructurado. Lenguaje natural restringido con construcciones como if, else, while y for. Combina claridad con precisión, tabla de decisión, matrices que relacionen condiciones con acciones, ideales por lógica múltiples, combinaciones de condiciones y árboles de decisión. Representación gráfica jerárquica de decisiones y sus consecuencias, útiles para procesos con decisiones secuenciales. Bueno, el lenguaje estructurado, como podemos ver acá a continuación, es el lenguaje de programación de toda la vida, ¿no? Tipo, es una combinación entre el idioma español o inglés o el idioma que estés utilizando. Generalmente se usa el inglés igual porque es el idioma universal, que esto la máquina después te lo va a traducir o cuando lo compiles al lenguaje de máquina, ¿no? Porque esto es el lenguaje eh, del ser humano, que después la máquina automáticamente cuando lo compilas te lo traduce al lenguaje de máquina. Y usa construcciones básicas como la secuencia, instrucciones ejecutadas en orden. Después tenemos decisiones como el if, que es una condición, y repetición, que es el while y el for. El if, que es para contar condiciones, que es si esta variable es mayor a este número, yo quiero que se aplique un descuento, ¿no? Es parecido a lo que quise decir antes, que si tenemos una edad y esa edad es mayor o menor a cierto valor, se va a producir esta condición, ¿no? Y el else es para que cuando no se cumpla, no se cumpla la condición, ¿no? Y después el for y el while es para que haya una repetición. El for es para que se haga cierta cantidad de veces y el while es para que se cumpla la repetición hasta que suceda algo específico, ¿no? Uno es como un contador y el otro es hasta que se cumpla una condición. Bueno, resumen del modelo estructurado. DFD en representación gráfica del flujo de datos a través de procesos, almacenes y entidades. El diccionario es el repositorio central con la definición formal de todos los elementos de datos. La especificación y la descripción detallada de la lógica interna de cada proceso primitivo. Y la visión funcional es el sistema que se entiende como funciones que transforman entradas en salidas. Que esto es todo un resumen de lo que viene siendo todo lo explicado.
Ahora pasando al paradigma orientado a objetos, ¿qué es el paradigma orientado a objetos? Es un paradigma que se desarrolla, de desarrollo que se organiza el software como una colección de objetos que combinan datos, atributos y comportamientos, métodos en una sola entidad. El principio central es que modela el software como una representación del mundo real, donde cada entidad del dominio se convierte en un objeto con estado y comportamiento propio. Pilares del paradigma orientado a objetos son la abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. O sea que estas son las bases del paradigma orientado a objetos. Pero voy a explicar un poco. El paradigma orientado a objetos se utiliza mayormente cuando queremos crear clases, ¿no? Clases con sus métodos y atributos. Estos atributos se refieren a las variables que van a definir a la clase cuando es creada, porque cuando creamos una clase, las clases lo que hacemos es derivar un objeto con las propiedades de esa clase que creamos y que esas clases tengan los atributos o métodos que la definen en la clase. Que esto es más básicamente para evitar repetición. Si vamos a utilizar mucho un... y voy a tirar un ejemplo, ¿no? Ponele que queremos usar mucho una clase persona y que esa persona tenga unas variables siempre que sean DNI, número de teléfono, Gmail. Bueno, cuando creamos una clase con sus atributos, lo que nos permite esto es agarrar y cada vez que necesitamos crear un nuevo usuario o un nuevo cliente, nada más hay que crear un objeto derivado de la clase con sus correspondientes atributos y métodos. Que el método puede ser, eh, si queremos tener un usuario que pueda comprar auto, que sea o comprar auto o encender motor, depende mucho del sistema, los métodos. Las variables generalmente son más comunes que se repitan, por lo menos por el cliente. Objetos y clases. Objeto, instancia concreta de una clase, tiene estado, valores de atributos, tiene comportamientos, métodos, tiene una entidad. Ejemplo, mi auto Toyota Rojo 2024. Clase, plantilla o molde para crear objetos, define atributos comunes, define métodos compartidos, es una abstracción del dominio. Ejemplo, clase automóvil. Bueno, acá como estaba explicando anteriormente, es una instancia de la clase, el objeto. Este objeto va a tener los valores de atributos de la clase de la que es derivada, va a tener los mismos métodos y es una entidad única, porque vos cuando creas un objeto lo que generalmente querés hacer es agarrar y que ese objeto tenga un ID único, porque con ese objeto derivado lo que vamos a querer hacer mayormente es agarrar y que se almacene ese objeto que vamos a utilizar para el sistema. Depende igual de la naturaleza del objeto. Pero si queremos que se guarde, vamos a querer que tenga un ID único para que no se confunda. Para la persona, para las personas, ese ID único es el DNI. Y un objeto puede ser la patente, eh, entre otras cosas. No digo entre otras cosas porque no sé mucho de autos. Pero bueno, y nada, la clase es la plantilla para que se cree ese objeto derivado, ¿no? Donde se definen los atributos y los métodos. Bueno, atributos y relaciones. Los atributos, como estuvimos hablando hasta ahora, son las propiedades que le vamos a dar a las clases de nuestro sistema. Y estos atributos van a depender de lo que queramos para nuestro sistema, ¿no? Porque los objetos del mundo real tienen una cantidad de información abundante que nosotros necesitamos agarrar, la que nosotros creamos necesaria para el sistema. Porque si tuviéramos que poner cada detalle, cada objeto del mundo real que queremos para nuestro sistema, tendríamos una cantidad de información que podríamos estar hasta mañana, dependiendo de cada cosa, ¿no? Pero por eso es necesario agarrar los atributos necesarios. Los tipos de relaciones. Tenemos la relación de dependencia, que es el uso temporal de una clase por otra, y de realización, que es implementación de la interfaz. Bueno, la independencia es cuando necesitamos que una clase utilice a otra para que funcione, ¿no? ¿Cómo funcionaría esto? Ponele que yo tengo un auto. Ese auto va a tener un motor, va a tener su patente, va a tener una banda de cosas, ¿no? Pero para que si yo quiero que avance, ¿qué necesita ese auto? Un tipo de nafta, ¿no? Entonces yo voy a tener la clase auto y la clase gasolina. Esa gasolina va a tener sus atributos, como la clase auto, va a tener nafta, gasoil, lo que sea, ¿no?
Y si yo quiero que se cumpla el método avanzar, necesitamos del auto y de la clase gasolina. Y después, cuando tenemos la implementación de una interfaz, se refiere a que yo voy a tener mis clases y con sus atributos de tipo desconectados, ¿no? Pero cuando yo tengo una interfaz, esa interfaz nada más lo que va a hacer es definir cada clase con su atributo. Pero que cuando una clase quiera agarrar y utilizar a otra, eh, dependiendo de lo que sea la tarea, el método de la clase va a agarrar la otra clase que yo quiero usar para que se ejecute la tarea. ¿A qué me refiero con esto? Yo capaz tengo una clase que se llame perro, o no, una clase que sea ladrar, que va a tener sus métodos, más que ladrar, lo voy a cambiar, va a ser la clase hacer ruido. Yo voy a tener la clase gato, voy a tener la clase perro. Yo agarro la clase perro, el atributo del perro va a ser ladrar. Entonces, ese método que era hacer ruido, va a agarrar a la clase perro y va a hacer que ladre, ¿no? Y después tengo la clase gato, que va a ser maullar, y si yo lo utilizo con la clase hacer ruido, eso lo que va a hacer es hacer un maullido. Básicamente lo que se refiere a esto es que tenemos las clases con sus atributos y la clase con los métodos, y esta interfaz lo único que hace es que cuando queramos utilizar cierto método, lo único que vamos a tener que hacer es llamar a los parámetros de la clase que queremos utilizar. Bueno, y después tenemos la asociación, agregación, composición y herencia. ¿Qué vendrían a hacer estos? La asociación es una relación estructural entre clases. Ejemplo, estudiante se matricula en curso, la agregación, la relación de tiene un, que es débil, que el componente puede existir independientemente, la composición, que es una relación de tiene un, que es fuerte, donde un componente no puede existir sin un contenedor, y la herencia de que es un, que acá nos dice que es una subclase que crea atributos y métodos en la superclase. Bueno, ¿qué es asociación, agregación, composición? Es la relación que vamos a tener entre las clases también, ¿no? La asociación es una relación entre dos o más clases que permite a sus objetos interactuar y colaborar para cumplir una tarea. O sea, que si yo quiero que dos objetos funcionen o que uno en concreto funcione, va a utilizar de otro, ¿no? Por ejemplo, una clase persona va a tener, como ya mencioné 20 millones de veces, el DNI, bla, bla, bla. Digamos que esta persona es un empleado que tiene que llamar a alguien. Va a agarrar a la clase celular, pero no a la clase celular en sí, va a agarrar al objeto celular con el número, porque va a utilizar su número de teléfono en concreto, porque cuando vamos a crear una clase, capaz esta clase la creamos con la persona, con sus atributos y el celular con su número de teléfono, pero no vamos a agarrar la clase en sí, vamos a agarrar el objeto creado a partir de esa clase, ¿no? Que va a ser el celular, pero con su número de teléfono determinado. Después la agregación es una donde, como dice acá, un componente es parte de un. O sea que yo puedo tener una clase librería y una clase libro. ¿Y qué pasa? Yo si saco un libro, ¿deja de existir la librería? No, va a seguir estando en la librería, aunque no esté la clase libro. Y si yo saco la librería, ¿va a dejar de existir un libro? No. O sea que una librería, o sea, obviamente necesitamos una librería que esté los dos, los libros y la librería, para que sea una librería, pero no es que si deja de estar uno, deja de funcionar completamente, porque la librería va a seguir siendo un espacio donde uno se puede juntar a estudiar, va a seguir teniendo sus atributos, y lo mismo con el libro, si no está dentro de la librería, va a seguir existiendo, se va a poder seguir leyendo, ¿no? Pero ahora cuando tenemos una decomposición, ¿qué pasa acá? Esto es cuando una clase sí o sí necesita otra, que no puede funcionar sin la otra. Voy a mencionar de vuelta el del auto, que es el que más estuve mencionando, que el del auto tiene el motor, tiene todo lo que tiene un auto, perdón, no sé mucho de autos, pero este auto necesita todos sus componentes para funcionar. Le sacás uno de estos componentes y deja de funcionar. Por eso cuando decimos la relación de composición no puede existir sin uno de esos contenedores, significa que si uno desaparece, deja de funcionar la clase, deja de funcionar completamente. Porque necesita de todos sus componentes para que funcione. Y después la herencia es cuando agarramos una clase y creamos otra a partir de esa. Supongamos que yo tengo la clase
la clase persona. Y esa clase persona va a tener tres subclases. Va a tener la clase empleado y va a tener la clase cliente. O sea que yo en la clase persona voy a tener el DNI y edad, ¿no? Y después van a haber otras subclases que puedo tener el empleado, que va a tener esas mismas propiedades, más las propiedades del empleado. O sea, el número de legajo, número de sucursal donde está trabajando, y el del cliente puede ser el número de facturación de la compra que va a realizar. Por ejemplo, ahora vamos a hablar de un supermercado. Y no sé qué más puede tener alguien que esté trabajando en un supermercado, pero bueno, eso. Atributos específicos que queremos que tengan todas las subclases, pero que para que se puedan diferenciar vamos a crear esas mismas subclases, ¿no? Porque queremos que el empleado tenga cosas específicas que no tenga el cliente, y etcétera, así. No, etcétera no era la palabra. Y viceversa, ahí está. No me estaría dejando pasar. Ahí lo pauso un segundito que ahora veo qué pasa. Ahí lo puedo arreglar. Encapsulamiento. Mecanismo que oculta los detalles internos de un objeto y expone solo interfaz pública controlada. Público, accesible desde cualquier parte del programa, se usa para la interfaz del objeto. Privado, solo accesible dentro de la propia clase, protege los datos internos del objeto. Y protegido, accesible desde la clase y sus subclases. Bueno, ¿qué es el encapsulamiento? El encapsulamiento, como veis acá, es un método que utilizamos para que ciertos atributos y métodos de una clase no sean públicas para todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, capaz yo tengo la clase persona y yo quiero que esa clase, digamos que quiero que sea pública, ¿no? Perfecto. Todas las otras clases van a poder heredar, van a poder asociarse, van a poder relacionarse con esa clase. Pero ¿qué pasa si yo ahora tengo esa clase y la vuelvo privada? En el instante que yo agarro y la hago privada, ninguna otra clase va a poder acceder a los atributos y métodos. Yo voy a tratar de heredar de la clase persona y no se va a poder porque está privada, y solo la misma clase va a poder crear objetos a partir de esa clase, ¿no? Que nos sirve para cuando no queremos que otras clases accedan a nuestros métodos y atributos de ciertas clases. Los beneficios son que reduce el acoplamiento entre componentes, facilita el mantenimiento de depuración y protege la integridad de los datos. En otras palabras, las que voy a usar yo, es que esto nos facilita la hora de actualizar el sistema y nos ayuda a que no haya tanta redundancia cuando está todo privado. Pero lo que nos va a perjudicar es esto, ¿no? Si queremos que haya herencias, agregaciones, o queremos que haya otro tipo de relaciones entre las clases, no se va a poder si están privadas. Interacción entre objetos. Los objetos colaboran enviándose mensajes entre sí. Un mensaje es una solicitud para que un objeto ejecute uno de sus métodos. Componentes de un mensaje. Objeto receptor, quien recibe, método de invocar, qué hacer, y parámetros, con qué datos. Tiempo de interacción síncrona, el emisor espera una respuesta. Asíncrona, el emisor continúa sin esperar, y callback, respuesta diferida. Ejemplo de interacción: cliente.realizar pedido carrito, carrito calcular total, producto obtener precio, pago.procesar transacción monto y banco.verificar fondos cuenta y monto. Bueno, en este ejemplo se está viendo exactamente cómo es que interactúan los objetos, ¿no? Porque cuando queremos que interactúen, vamos a tener el objeto que va a recibir estos datos, ¿no? Eh, y el método de invocar es el que va a utilizar estos atributos para realizar la tarea que se está buscando realizar, ¿no? Y los parámetros, como mencioné antes, es los datos específicos que queremos que agarre el objeto, o más que el objeto, que queremos que agarre los métodos, ¿no? Porque un método lo que busca hacer es agarrar los parámetros de un objeto y realizar una tarea concreta, porque como sabemos, un objeto puede tener muchos atributos y hay un montón de tareas dentro del sistema. Lo que queremos hacer cuando queremos realizar una tarea es que se agarre un método con parámetros específicos que se necesiten para realizar la tarea en concreta. Acá tenemos las diferencias entre estructurado y orientado a objetos, ¿no? Tenemos el aspecto, que son los enfoques,
los datos, la reutilización, el modelado, el mantenimiento, la complejidad y la escalabilidad. Cada uno tiene sus pros y sus contras. El estructurado, el enfoque es en funciones y procesos. Y el orientado a objetos es objetos con datos más comportamiento. El estructurado generalmente suele ser más sencillo porque trata de realizar los programas a partir de funciones simples con condiciones como el if, después tenemos la repetición con el while, el for, que está bueno si no queremos tanta complejidad, pero si para sistemas más complejos es preferible el orientado a objetos, ¿no? Después los datos, en el estructurado se separa con las funciones, o sea, cada función va a utilizar los datos que va a utilizar, ¿no? Pero acá en el orientado a objetos podemos agarrar y llamar a los datos de distintas clases o distintos objetos sin tener que preocuparnos de que esté todo dentro de la misma función, ¿no? Que, para como dije hace 2 segundos, nos sirve un montón para sistemas muy complejos donde uno no tiene que estar tiene que tratar de evitar eh, llamar una y otra vez o crear una y otra vez clases iguales con los mismos atributos para distintas funciones. Por eso, para la reutilización no es tan recomendada el estructurado, ya que es limitada, y la orientada a objetos tiene cosas como la herencia y polimorfismo, donde con el polimorfismo podemos agarrar y llamar métodos con distintos parámetros, y tenemos la herencia donde podemos crear subclases a partir de clases generales, pero con atributos distintos para cada subclase, ¿no? El modelado DFD, diccionario de datos, que son la forma de representar el sistema, y el orientado a objetos tenemos los diagramas UML con las clases y las secuencias. Después para el mantenimiento es más fácil el estructurado porque no es tan complejo, donde solo hay que hacer cambios específicos a cada función que queramos modificar, pero con el orientado a objetos hay que agarrar y buscar eh, por cada clase y función, ¿no? Porque hay que pensar que aunque no estén todos relacionados, ya que están encapsuladas cada clase y método, hay que tener cuidado a la hora de realizar un cambio porque capaz cambiamos algo en el sistema y si no está bien optimizado, nos puede modificar el sistema entero o cosas que no estaban previstas. Y la complejidad también es ideal que si vamos a usar sistemas complejos, que sea el orientado a objetos y no el estructurado. Y para la escalabilidad es difícil escalar en proyectos grandes, pero en el estructurado, pero en el orientado a objetos es muy buena para la escalabilidad. Entonces, ¿cuándo usamos cada uno? En el enfoque estructurado, en sistemas con flujo de datos bien definidos, aplicaciones de procesamiento por lotes, sistemas embedidos simples, proyectos pequeños con requisitos estables, cuando el equipo tiene experiencia con este paradigma. Y el enfoque orientado a objetos es para sistemas grandes y complejos, software con requisitos cambiantes, aplicaciones interactivas y GUI o GUI, y proyectos que requieren alta reutilización y desarrollo con frameworks modernos. Básicamente, el enfoque estructurado es para gente más experimentada, porque si saben cómo agarrar y optimizar bien el sistema, si es un sistema simple, es preferible utilizar el estructurado, pero si es un sistema complejo que va a ser, donde se va a necesitar actualizarlo, eh, ¿cuál es la palabra? Si se va a tener que actualizar, ¿cómo es? No me sale la palabra. Bueno, si se va a tener que actualizar muy seguido, ahí está. Es preferible tener un enfoque orientado a objetos, porque si es muy complejo el sistema, no se va a poder con un enfoque estructurado, ya que va a haber mucha repetición innecesaria. Entonces es preferible agarrar y usar el orientado a objetos. Conclusión, el modelado estructurado ofrece herramientas poderosas, DFD, diccionario de datos, especificaciones, para analizar sistemas con flujo de datos bien definidos. El paradigma orientado a objetos modela el software como entidades del mundo real, integrando datos y comportamientos para mayor cohesión. Ambos enfoques no son mutuamente excluyentes y pueden complementarse según la necesidad del proyecto. La elección del paradigma depende del tipo de sistema, la complejidad del equipo, los requisitos de mantenimiento, y comprender ambos paradigmas es esencial para un ingeniero de software completo. Básicamente, hay que usar los dos o tratar de no estar con la mente cerrada y utilizar solo uno porque cada uno tiene sus ventajas y desventajas. No vamos a utilizar, como dije previamente, eh, un modelo estructurado para cosas complejas
y el paradigma orientado a objetos para cosas más complejas, para cosas más simples, ¿no? Es inútil, es innecesario. Por eso hay que tratar de saber usar los dos, porque si no, cuando tengas que usar algo complejo y solo sepas usar el estructurado, no, se te va a complicar un montón y lo mismo si es al revés, ¿no? Bueno, pero bueno, acá están las bibliografías que puse un link de cada uno porque la verdad que miré bastantes links para hacer este PowerPoint, pero como escuché que habías dicho que solo necesitamos poner un link, puse ambos de cada paradigma. Así que nada, gracias profe, perdón si se me alargó y que tengan buenas tardes.